poderosa, es excelsa la diestra del Señor. La diestra del Señor es poderosa, es excelsa la diestra del Señor. Este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro amor. Dar gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos vosotros. Nos encontramos, como lo hará San Pablo, lo escucharemos después en la primera lectura, con el Señor resucitado. Es Él quien también a nosotros nos dice: paz a vosotros, alegraos, soy yo en persona. Ante Él sentimos también, como San Pedro, el peso de nuestro pecado, y aunque le digamos: Señor, no soy digno de estar en tu presencia, Él nos va a invitar, a pesar de todo, a estar con Él. Pero necesitamos purificarnos, reconocer nuestra condición de pecadores, pedir perdón y ayuda. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos a los que hemos conocido ya la gracia de la resurrección del Señor, resucitar a la vida nueva por el amor del Espíritu. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Saulo, respirando todavía amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, autorizándolo a traerse encadenados a Jerusalén a los que descubriese que pertenecían al camino, hombres y mujeres. Mientras caminaba, cuando ya estaba cerca de Damasco, de repente una luz celestial lo envolvió con su resplandor. Cayó a tierra y oyó una voz que le decía: «Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues?». Dijo él: «¿Quién eres, Señor?». Respondió: «Soy Jesús, a quien tú persigues, pero levántate, entra en la ciudad y allí se te dirá lo que tienes que hacer». Sus compañeros de viaje se quedaron mudos de estupor, porque oían la voz pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque tenía los ojos abiertos, no veía nada. Lo llevaron de la mano hasta Damasco. Allí estuvo 3 días ciego, sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías. El Señor lo llamó en una visión. «Ananías», respondió él. «Aquí estoy, Señor». El Señor le dijo: «Levántate y ve a la calle llamada Recta y pregunta en casa de Judas por un tal Saulo de Tarso. Mira, está orando y ha visto en visión a un cierto Ananías que entra y le impone las manos para que recobre la vista». Ananías contestó: «Señor, he oído a muchos hablar de ese individuo y del daño que ha hecho a tus santos en Jerusalén, y que aquí tiene autorización de los sumos sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre». El Señor le dijo: «Anda, ve, que ese hombre es un instrumento elegido por mí para llevar mi nombre a los pueblos y reyes y a los hijos de Israel».
Yo le mostraré lo que tiene que sufrir por mi nombre. Salió Ananías, entró en la casa, le impuso las manos y dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció cuando venías por el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Inmediatamente se le cayeron de los ojos una especie de escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado, comió y recobró las fuerzas. Se quedó unos días con los discípulos de Damasco y luego se puso a anunciar en las sinagogas que Jesús es el Hijo de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Alabad al Señor todas las naciones, aclamadlo todos los pueblos. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Firme es su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Aleluya, aleluya, aleluya. El que come mi carne y bebe mi sangre, dice el Señor, habita en mí y yo en él. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo disputaban los judíos entre sí: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo: en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí, y yo en él. Como el Padre que vive me ha enviado, y yo vivo por el Padre, así, del mismo modo, el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de vuestros padres, que lo comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús en la sinagoga cuando enseñaba en Cafarnaúm. Palabra del Señor. Hemos escuchado una vez más en el libro de los Hechos de los Apóstoles la conversión de San Pablo. Como en tantas ocasiones, fue fruto de un encuentro de Pablo, Saulo, hasta ese momento, o Saúl, con Jesús resucitado. Ese encuentro cambia radicalmente su vida, la concepción de su vida y todos sus esquemas mentales. Venía efectivamente a Damasco dispuesto a meter en la cárcel a todos los que encontrara de ese camino que estaban enseñando los apóstoles, el camino que es Jesús mismo. Sin embargo, el Señor le desbarata todos sus planes. Se encuentra con él y, como le dirá a Ananías, va a hacer de Pablo un instrumento suyo para hacer mucho bien a los judíos y a los gentiles. Es ese encuentro con Jesucristo el que transforma totalmente a Pablo. Lo que antes veía mal, ahora descubre que es la luz. Y lo que antes veía que estaba bien, ahora descubre que era un error suyo.
Todo, una vez más hay que decirlo, formando parte de ese encuentro con el Señor resucitado. Al ver a Cristo resucitado, entiende que efectivamente es el Hijo de Dios. Y esto fue lo que a partir de ese momento, como nos dice al final del relato, anunciaba por las sinagogas, que Jesús es el Hijo de Dios. Al escuchar estos relatos, podemos quizá pensar, bueno, si yo también hubiera tenido un encuentro así con el Señor resucitado, pienso que también mi vida cambiaría tanto. Y eso porque damos por supuesto que no tenemos ninguna posibilidad de encuentro con el Señor resucitado, pero no es así, no es cierto. Pablo pudo encontrarse con Jesús de forma que le pudo ver en esta ocasión, posiblemente alguna vez más, porque él habla de revelaciones que había tenido, pero lo normal en adelante de encontrarse con él va a ser pues a través de las celebraciones y de la oración. De hecho, hemos escuchado también cómo fue bautizado por Ananías. Ese encuentro por medio del bautismo fue el que en adelante lo hizo Hijo de Dios de verdad. Y esa filiación divina la va a desarrollar San Pablo continuamente en sus cartas. Él vivió muy intensamente lo que había ocurrido en su vida, lo que había hecho el Señor, pero lo había hecho por medio de un sacramento. De la misma manera que va a celebrar en adelante la Eucaristía, otro momento fundamental de encuentro con Jesús resucitado. Ciertamente estamos leyendo también en el Evangelio durante estos días el discurso del pan de vida, en el que San Juan, en lugar de relatar en la última cena la institución de la Eucaristía, lo que hace es poner aquí el porqué y el para qué de esa institución del sacramento. Los otros evangelistas se limitan a decir lo que hizo Jesús en la tarde del Jueves Santo, pero no explican el por qué y el para qué hacía eso Jesús, a no ser la explicación que él mismo da cuando ofrece el pan consagrado: es mi cuerpo que será entregado por vosotros, y la sangre derramada para el perdón de los pecados. Pero es aquí, en estas palabras de Jesús en el Evangelio de San Juan, donde descubrimos por qué Jesús instituye este sacramento. Y lo hace con unas palabras, y hoy justamente las hemos escuchado, que suenan crudas al oído, tan crudas que a partir de ese momento hubo gente que le seguía y que dijo: no, esto es muy duro de escuchar, ¿cómo nos va a dar a comer su carne y a beber su sangre? Ni hablar, este está loco. Tan solo Pedro va a ser el que va a decir: ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. Pero no porque lo hubiera entendido muy bien. Realmente, incluso a nosotros todavía hoy nos suena un tanto extraño a los oídos esta insistencia de Jesús en comer su carne y beber su sangre, porque su carne es verdadera comida y su sangre es verdadera bebida, y así insiste una y otra vez. De alguna manera, nos está diciendo lo mismo que en otras apariciones a los discípulos, cuando se resistían a creer. Y él les dice: pues bueno, tocadme, palpadme, daos cuenta de que un espíritu no tiene carne y huesos, como veis que yo tengo. Quiere que toquen su carne y sus huesos, para que se den cuenta de que es real. De alguna manera nos está diciendo lo mismo al invitarnos a comer su carne y beber su sangre. Es Él en persona, es Él con su cuerpo, su carne y su sangre resucitados. Es Él, y podemos tocar de alguna manera a Jesús. Nos invita Él mismo a hacerlo. Palpadme, nos invita a hacerlo para que nos convenzamos también nosotros de la realidad de su resurrección. Es Él en persona con quien nos encontramos. Es un encuentro con Jesús resucitado. Nuestros ojos no pueden verlo, ni tampoco
nuestra lengua o nuestro sentido del gusto puede descubrir una cosa distinta al pan y el vino, pero realmente por la fe sabemos que es Él, el Señor resucitado, que cuando tocamos el pan consagrado no es un trozo de pan corriente, es Jesucristo en persona. Cuando bebemos del cáliz no es ya vino, es la sangre del Señor derramada para el perdón de los pecados. Y este encuentro con Jesús resucitado está destinado a transformar nuestras vidas. Concebir la Eucaristía, la celebración eucarística, el encuentro con los demás cristianos en esta celebración como una rutina, una costumbre, una simple obligación, es perderse lo mejor de la película. Es no haber descubierto nada. Es un inmenso regalo que nos hace el Señor, el encuentro con Él, el que nos puede cambiar, el que está destinado a cambiarnos, porque ese alimento, que es Cristo mismo, es la posibilidad, en primer lugar, de unirnos a la divinidad de Jesús. Como yo estoy unido al Padre, el que me come, yo habitaré en Él y Él en mí. Yo habitaré en Él y Él en mí. Esa unión con Jesucristo, que tanto ha entusiasmado a los santos que se han dado cuenta de verdad de lo que esto significa, es lo más grande que podemos hacer mientras estamos en esta vida. Es, por lo tanto, la invitación de Cristo a la Eucaristía algo grandioso y además gratis, no como las cosas de este mundo que presentan como muy buenas, todas cuestan dinero. Es gratis, y gratis en todos los sentidos, no solamente porque no cuesta dinero, sino porque no lo merecemos. Es un regalo gratuito totalmente. El amor de Dios es así, es gratuito, no lo merecemos. Y por lo tanto es muy de agradecer. Por eso esta celebración se llama Eucaristía, acción de gracias. Acción de gracias. Como Cristo da gracias al Padre, nosotros mucho más por Él, por lo que Él hace con nosotros y para nosotros. Todavía otro aspecto respecto al cuerpo de Cristo. Hemos visto cómo Pablo, cuando se encuentra con el Señor, le pregunta quién es y el Señor le contesta: yo soy Jesús a quien tú persigues. Evidentemente Jesús resucitado ya no estaba al alcance de la persecución de Pablo. A quien estaba persiguiendo era a sus discípulos, a sus seguidores. Pero notemos cómo Cristo se siente unido totalmente a sus discípulos, a sus seguidores. Él no es completo, ya no está completo, si no es con sus discípulos. San Pablo va a quedarse con esta respuesta de Jesús muy dentro del corazón y se va a dar cuenta de lo que pasa en la relación de los discípulos con Jesús. Y lo va a exponer de manera magistral en sus cartas cuando nos habla del cuerpo místico de Cristo. Cristo es la cabeza, nosotros somos los miembros. Y así como nosotros los miembros sin la cabeza no somos nada, tampoco Cristo está completo sin su cuerpo, que es la Iglesia, el grupo de todos los creyentes. Nosotros con Cristo formamos una sola entidad. El Cristo total es Cristo cabeza y Cristo miembros. De tal manera que, por lo tanto, cuando recibimos a Cristo, su cuerpo, estamos recibiendo a Cristo con todo su cuerpo, con toda la Iglesia. Estamos viviendo y alimentando la comunión eclesial. Una comunión que evidentemente debe proseguirse en nuestra conducta diaria con respecto a nuestros hermanos, sean de la misma fe o sean de creencias totalmente distintas. Para nosotros todos somos hermanos. Y por eso recibir a Cristo es exigente, porque nos obliga a respetar su cuerpo, no solo cuando lo recibimos en la comunión, sino también cuando lo vemos a nuestro lado en las personas de los prójimos. He ahí por qué Cristo se identifica con los demás
con los más débiles, y cuanto lo hacemos a los demás, nos dice que se lo estamos haciendo a Él, porque Él es realmente la cabeza más los miembros que somos nosotros. He aquí toda una serie de ideas dignas de ser reflexionadas, meditadas profundamente en este tiempo de Pascua, para que desde aquí, con alegría y agradecimiento, vivamos esta unión profunda con Jesucristo, que una vez más, hoy y ahora, se nos da en el alimento que tanto necesitamos. Sin Él no podemos hacer nada. Ya lo había anticipado Jesús también en la imagen de la vid y los sarmientos, que nos dice exactamente lo mismo. Si no están los sarmientos unidos al tronco, no pueden dar fruto. Sin mí no podéis hacer nada. Nuestro Padre nos da el pan del cielo. Acudamos a Él para que nos conceda lo que necesitamos. Por la Iglesia, depositaria de la palabra de Dios y los sacramentos de la salvación, para que custodie con fidelidad y reparta con generosidad la vida a ella encomendada, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los sucesores de los apóstoles y sus colaboradores, para que estén siempre abiertos a las distintas llamadas de Dios y respondan con prontitud, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los gobernantes del mundo, para que no cedan a las presiones de los ambiciosos, sino que se compadezcan de los más humildes de la tierra, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que no ven a Jesucristo presente en su Iglesia y la desprecian y persiguen, para que también escuchen la queja de Jesús, ¿por qué me persigues?, y descubran en ella la presencia siempre viva del Salvador del mundo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los bautizados, alejados de los sacramentos, para que no olviden que la forma que hoy tenemos de encontrarnos con Jesús resucitado es precisamente cuando nos acercamos a reconciliarnos en la penitencia y a tomar su cuerpo y sangre en la Eucaristía, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que Cristo nos salga al encuentro en esta celebración, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Padre compasivo y misericordioso, te pedimos el perdón de nuestras culpas y el auxilio de tu gracia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Te pedimos, Señor, que en tu bondad santifiques estos dones, aceptes la ofrenda de este sacrificio espiritual y nos transformes en oblación perenne, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón.
Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado, porque Él no cesa de ofrecerse por nosotros, intercediendo continuamente ante ti. Inmolado ya no vuelve a morir, sacrificado vive para siempre. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y sus obispos auxiliares, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de María Dolores, Elena, Francisco y familia, y Jacobo, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día.
Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con vosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo. Amén.
Oremos. Señor, después de recibir el don sagrado del sacramento, te pedimos humildemente que nos haga crecer en el amor lo que tu Hijo nos mandó realizar en memoria tuya, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Nos unimos al deseo de toda la Iglesia para que María, nuestra Madre, se alegre en la resurrección del Señor. Y la pedimos que también a nosotros nos permita participar de esa alegría en nuestros encuentros con Jesús resucitado. Regina Celi letare, alleluia. Qui aquen meruisti portare, alleluia. Resurrexit sicut dixit, alleluia. Ora pro nobis Deum, alleluia. Podéis ir en paz.